Quiero hacer un resumen de varios temas que hemos tocado en la palabra de Dios. Hablando de Jesús, Él es eterno, su origen es eterno. En Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Hablando de la profecía acerca del nacimiento de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa eternidad vemos también en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, versículo 8. En la segunda parte del versículo que habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. También ese Cordero que fue inmolado en 1 de Pedro capítulo 1, Él es nuestro Redentor y era un Cordero, versículo 19, un Cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesús es el Verbo en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. El Señor Jesús es el gran yo soy. El gran yo soy se encuentra en Éxodo 13, 14. Cuando Jehová habló a Moisés y dijo, diles que yo soy, le he enviado. Jesús, siendo Jehová, Dios eterno, se hizo carne. Se encarnó, porque Él tenía que entrar y recibir un cuerpo humano. Era para que Él podía ser nuestro pariente cercano, redentor, y cumplir con la ley que habla del pariente cercano. Entonces Jehová, que es espíritu, Jehová Elohim, consiste de 3 personas en uno. Dios es uno en 3 personas. Jehová Elohim, Elohim es plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre es triparte, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu es diferente a la carne, que es diferente a nuestra alma. Pero esos 3 se encuentran en una persona, Curtis. De igual manera, Dios es uno en 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los 3 son igual en poder, carácter, naturaleza, esencia. Pero hubo un cambio de su forma con el Hijo de Dios cuando Él descendió, el Verbo, y tomó un cuerpo humano, igual como tú y yo tenemos. Y era necesario que Él tomara ese cuerpo porque ya Él había sido predicho a través de la palabra de Dios
que él iba a ser un rey del linaje de David, simiente de Abraham, que iba a restaurar, que iba a salvar, que iba a liberar y que iba a recuperar todo lo que Adán perdió y darnos más. Entonces, Él es eterno. En Juan capítulo 8, versículo 42. Juan 8, 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Yo de Dios he salido. Su origen, el vino de Dios. Y he venido desde Él, desde el cielo. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Cuando dice en versículo 2, de Dios, esa palabra de es en el Strong's, en el griego 1537, ex, que significa origen. Su origen es de Dios. Dios es eterno. Y si viene de Dios, ex Deus, Theos, significa que Él es Dios. Amén. Él es eterno. Y Dios lo envió. Si Él es eterno, tiene que ser Dios. En Deuteronomio 33, 27, Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios, el eterno Elohim, es tu refugio. Elohim es plural. El eterno Padre, el eterno Hijo, el eterno Espíritu Santo. Habacuc, capítulo 1, versículo 12. Habacuc, capítulo 1, versículo 12. Okay. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo? Esa palabra principio en el hebreo es eterno. Y no eres tú desde el eterno. Desde el eterno. Jehová Elohim siempre ha existido. Siempre. Dios es eterno. Isaías 45, versículo 21. Isaías 45, versículo 21. Proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio? Y lo tienen dicho desde entonces, sino yo Jehová. Yo y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. No hay otro Dios eterno. No hay otro Dios fuera de Jehová Elohim.
Jehová, 3 en 1. No hay otro Dios. En Juan 16, 28. Juan 16, 28. Salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. El Hijo siempre ha existido. En Proverbios capítulo 8, versículo 22. Y esto también está en su libro. Tenemos aquí la sabiduría personificada. Versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Dice, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Eso significa que salió. Él siempre existía dentro del seno del Padre, pero vino un momento que Él salió mucho, mucho antes de la tierra, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formadas, antes de los collados, ya había sido yo engendrada, significando de que Él vino del Padre. Él existía, Él es eterno, y obviamente antes de la creación del universo, de los ángeles, del cielo que Él hizo, existía solamente Dios Padre, Hijo y Espíritu. Hubo un tiempo en la eternidad pasado cuando se inició todo, si podemos decir el tiempo, o se inició todo cuando Él creó los ángeles, cuando creó los cielos, cuando creó el universo, la tierra. Y antes de todo eso existía solo Dios eternamente. Es algo que no podemos realmente entender. Nuestra mente entiende inicios y fins, pero Dios no tiene inicio y no tiene fin. Solamente creo que cuando ya estemos allá en el cielo y no tenemos este cuerpo de corrupción y tenemos este cuerpo glorificado, vamos a ver con mayor claridad y entender estos misterios y otros misterios que también están en la palabra de Dios. No creo que todo será revelado. Tenemos solo una vislumbre de la nueva Jerusalén descendiendo sobre el cielo, la tierra nueva y el cielo nuevo. ¿Cómo será eso? Tenemos que estar ahí para experimentarlo y vivirlo. Y hay muchas cosas que vamos a descubrir en ese tiempo. En Juan capítulo 1, versículo 18, Juan 1, 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra dado a conocer es explicar. Explicar. Solamente el Hijo de Dios puede explicar quién es el Padre, cómo es el Padre. Solo lo que es eterno puede explicar lo que es eterno. Solo lo que vino de Dios puede explicar lo que es Dios siendo Dios. Amén. Solo mi familia realmente puede explicar quién es Curtis, cómo es Él. Usted me puede conocer, pero realmente solo lo que es mi familia, si lo puedo decir así, me puede explicar. Y el Hijo, siendo el Hijo de Dios, solo Él puede dar a conocer y explicar. Él es la imagen misma. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria.
y la imagen misma de su sustancia. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús dijo, si ha visto a mí, ha visto al Padre. Él no está diciendo, yo soy el Padre. Hay una doctrina que dice que solo hay una persona que es Dios y es el Padre, y después a la vez es Hijo y a la vez el Espíritu Santo, dependiendo de la circunstancia. Imagínense Jesús en capítulo 17 de Juan, orando al Padre, pero hablando de sí mismo. ¿Cómo puede hablar al Padre si Él es el Hijo? Son dos personas distintas. Dos personas distintas. Vemos esa distinción también en Primero de Corintios, capítulo 12. Y versículos 4, 5 y 6. Y voy a empezar con versículo 6. Hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas. Entonces, es el Padre que va a determinar, según su voluntad, lo que Él va a hacer. Él inicia las operaciones. Hay diversas operaciones, pero es Dios. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas. Versículo 5. Hay diversidad de administración. Es el Hijo que administra lo que es del Padre. Él es el heredero de todo lo que el Padre tiene. El Padre se distingue dentro de la deidad, de la Trinidad, de esta forma, su función. Las operaciones vienen de Él. Es el Hijo que administra. Y luego, versículo 4, hay dones, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y es el Espíritu Santo que pone por obra, si lo puedo decir así, lo que el Señor está administrando y las operaciones del Padre. En Zacarías, capítulo 4, versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el Espíritu Santo que en capítulo 1, capítulo 1 de Génesis, donde vemos, en versículo 2, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se movía sobre la faz del aguas. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está involucrado en la creación. Hagámonos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios es que hace las operaciones. Es el Hijo que administra. El Espíritu Santo movía sobre la faz de la tierra. Y no es por la fuerza de hombre ni poder del hombre, pero es a través del Espíritu Santo que hace la obra. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo vemos a la Trinidad o la Deidad involucrada en nuestra salvación? Fue el Padre que amó tanto el mundo. Entonces envió a su Hijo unigénito. Y luego, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino y Cristo, como Hijo de hombre, tenía el Espíritu Santo sin límite. Todas las 7 espíritus de Jehová, las 7 espíritus de Isaías, capítulo 11, las unciones, estaba sobre Jesús. En Isaías 11, versículo 2, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y el temor de Jehová, sin límite. Y mediante el Espíritu Santo, Él ofreció a sí mismo sin mancha, sin arruga en la cruz. Cuando dice, ningún hombre ha visto Dios. En Juan capítulo 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. Esa palabra vio significa discernir claramente. De conocer por experiencia. Solo el Hijo puede ver claramente, discernir claramente, percibir y conocer al Padre porque lo conoce por experiencia, porque Él es Dios. Él es el Hijo eterno del Padre. Y esto aquí es lo que hace una gran diferencia. Es el meollo de la doctrina principal del cristianismo. De que hay un Dios en 3 personas. El espíritu de error ataca eso. Ataca eso. Y si estudias las sectas y diferentes religiones, se va a dar cuenta que cada uno tiene una perspectiva, un error, si puedo decir así, doctrinal, acerca de un Dios en 3 personas. Entonces, uno dice, son 3 dioses diferentes, y cada uno antes era un hombre que alcanzó ese nivel de ser un Dios, pero son diferentes, distintos, como que fue 3 personas que en su propia vida como hombre alcanzó ser Dios. Muy distinto. Otro dice que hay solo una persona que es eterno, el otro, el Hijo, fue creado. Antes no existía y fue creado. Es parte de la creación de los ángeles. Es parte de la creación lo que fue creado en el universo. Y el Espíritu Santo ni es una persona, es como electricidad, es como una fuerza activa. Pero ¿cómo puedes mentir a una fuerza activa? Hechos capítulo 5. Dice el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Cómo se puede mentir a una fuerza? Ve esa luz. ¿Cómo se siente esa luz?
con electricidad, una fuerza. Yo no puedo mentir a la electricidad. La electricidad no tiene sentimientos, es nada humano ni es animal. Y sustrajese del precio de la heredad. Dice, ¿por qué pusiste, versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hebreos, capítulo 9, versículo 4. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Solo Dios es eterno. Las cualidades de Dios que lo distingue es Él no tiene principio y no tiene fin. Él es, si puedo decir, ajeno de la creación, toda la creación. Colosenses capítulo 1, por medio de Cristo Jesús fue formada todas las cosas. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo lo que es invisible, en lo natural y en lo espiritual. Sean tronos. Lucero es un ángel, arcángel, que fue creado. Él no es un todopoderoso ángel. Sí, Satanás tiene poder. Una vez el Señor dijo a un hermano, habló al hermano y le dijo que el poder de Satanás en comparación a su poder como Dios es tan insignificante que Dios ni le presta atención. Es tan insignificante. Entonces, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes todas estas cosas. ¿A quién se está hablando? Del Señor Jesucristo. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Eso, hermanos, distingue nosotros, o sea, cuando digo nosotros, los que creen en la Biblia, las Sagradas Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, así como tenemos esta palabra, nos distingue de las otras religiones y sectas. ¿Por qué? Porque las otras sectas, uno, tienen que tener otros libros para complementar, o dos, tienen que literalmente reinterpretar las Escrituras y añadir y quitar para acomodar sus doctrinas. En Juan capítulo 1, versículo 3, hablando del Creador, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo. Todo. ¿Usted ha visto bajo microscopios bien poderosos las bacterias, hasta las moléculas, el ADN?
que ya lo hacen, saben cómo es el ADN, y usted ve cuán complejo y detallado son esas cosas que con el ojo visible no se puede ver. Él los hizo. Él hizo nuestro ADN. Vaya por YouTube y busca cómo es el ADN, cómo se forma el ADN, cómo trabaja el ADN. Le va a salir videos que te va a quedar atónito, hermanos. Es impresionante. Es impresionante. Busca videos de cómo, qué es los componentes de una célula simple de protozoa. Es impresionante. Y ahí vas a ver lo genio que es nuestro Dios. Cuán poderoso Él es, cuán inteligente es Él. Él es nuestro creador. Unos versículos más que habla de Jesús, nuestro creador. Efesios capítulo 3, versículo 9. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bueno, también Jesús es omnipresente, Él es Dios. Él es omnipresente. Mateo 28, versículo 20. Cuando antes de resucitar dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede Él estar contigo, con usted, conmigo, aquí en esta clase, y estar con los hermanos, nuestros hermanos y hermanas en China, en todo lugar de China, y los hermanos que están en Costa Rica, y los hermanos que están en Brasil, y los hermanos que están en los Estados Unidos? ¿Cómo puede estar con cada uno al mismo tiempo en diferentes lugares todos los días? Porque Él es Dios. Él es omnipresente. Mateo 18. Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿cómo puede Él estar aquí con 2 personas? ¿Cómo puede Él estar con 2 personas en Mixco al mismo tiempo que está con 2 personas aquí estudiando con nosotros? Los que están estudiando es porque Él es Dios omnipresente. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. También en Mateo 28:18, Él es omnipotente, tiene toda autoridad y poder. Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es omnipotente. Filipenses. Bueno, también Efesios y Filipenses. Capítulo 2. Versículo 9 y 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe cómo yo lo he visto? Que Él tiene toda autoridad. Cuando he tenido que ministrar,
Una vez una hermana llegó a la iglesia, quería ayuda. Entonces, ella tenía sobre ella el espíritu de muerte. Y escuchaba voces que le decía de básicamente tomar su vida. Y entonces esa persona con un familiar vino y yo vi cómo en el nombre de Jesús ella fue liberada, totalmente liberada. El nombre de Jesús tiene poder. Ahora, si yo hubiera dicho en el nombre de Curtis, no hubiera hecho nada. Es que la autoridad, toda autoridad, está en el nombre de Jesús. En Efesios capítulo 1, Él está sentado a la diestra del anciano de días. Está sentado en el mismo trono de su Padre. Apocalipsis capítulo 3, 21. Él dice, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué está sentado en su trono? Porque Él es Dios. Eso era su lugar, eso era su posesión de gloria. Antes, en Juan capítulo 17, versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál es la diferencia entre antes del mundo, cuando Él como el Verbo, como Jehová, estaba sentado a la diestra del Padre, en Juan 17, 5, y ahora en Apocalipsis 3, 21, ¿qué es la diferencia? Hay un hombre de la raza de Adán, descendiente de Adán, descendiente de Abraham, descendiente de David, nuestro pariente cercano que está sentado. Hay un hombre en el trono de Dios. Eso es nuestra herencia. Es más, eso fue el plan de Dios para el hombre siempre. Siempre. Le complace al Padre daros su reino. Jesús dijo a sus discípulos. Ahora, Cristo pagó el precio para darnos y para darnos de su victoria. Él nos dio salvación, pero no es solamente salvarnos, pero es restaurarnos conforme a la voluntad para estar en lo que se llama Monte Sión, donde está el trono del Padre, y estar delante de Él en ese lugar que se llama el lugar santísimo. Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra delante significa cara a cara. Antes que fuese el mundo, ya estaba en el corazón del Padre. Yo quiero una familia. Quiero hijos, hijas delante de mí. Entonces el Señor dice, al que venciere. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Bueno, Jesús conquistó al pecado. Él nunca pecó. Nunca pecó. Él conquistó la naturaleza adámica. Él conquistó al mundo. Y la victoria de Cristo
es nuestra victoria. Lo que hace diferente al Hijo de Dios con nosotros es Él siempre se dio su voluntad al Padre, siempre. Él fue obediente hasta la muerte de la cruz. Donde nosotros fallamos es cuando no cedemos nuestra voluntad. Y básicamente el inicio del pecado fue cuando Adán y Eva hizo algo de su voluntad y no cumplió con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era poder comer de todo árbol que hay, menos el árbol de ciencia bien y mal. Esa era la voluntad de Dios. Pero Eva escuchó a la serpiente y de su voluntad decidió obedecer al serpiente. Él es muerte. Él es padre mentira. Él no tiene vida. Y cuando ella hizo caso a él, ella murió. Cuando Adán hizo caso, murió. Los dos fueron separados de la vida de Dios. Y a través de ese pecado, pecado significa desviar de la meta. La meta de Dios era siempre para ellos caminar en obediencia y crecer espiritualmente, comer de Él, vivir de Él, caminar con Él, conocerlo. Se calcula, vea cuán inteligente era Adán, que él nombró aproximadamente 500,000 especies de animales. Dios pudo haber dicho a Adán, viene un león, dice, Adán, eso es un león. Oh, ok, león, gracias. Viene, ese es el elefante, oh, gracias. Sino Dios creó, lo dio dominio y le dio la capacidad de tener inteligencia, ser creativo. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué hay personas que son excelentes artistas? Excelentes arquitectos. Que hay personas que tienen como lo que llaman como un dedo verde, y cuando hacen un jardín de flores y arbustos, es impresionante, es lindo. Otros saben cómo coordinar colores y diseños en una casa. ¿De dónde viene todo eso? Del Creador. Él dio eso. Tenemos ese don, esas capacidades como hombres y mujeres. ¿Por qué? Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Aún los que no conocen al Señor, tiene cosas que Dios ha depositado en ellos. ¿Por qué? Porque son hechos conforme a la imagen de Dios. Sin importar raza y color. Sin importar raza y color. En Juan capítulo 18, Él es omnipotente. En Juan 18, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Quiénes? Una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos.
¿Por qué cayeron? Cayeron bajo el poder de esa declaración, yo soy Jehová. También Él es el Redentor profetizado en la Escritura. En Génesis 3:15, la simiente de la mujer, que su simiente iba a aplastar la cabeza del serpiente con su calcañar. De esa simiente, a través de los hijos de Noé, en Génesis capítulo 9, de los hijos de Noé, Génesis 9, versículo 26. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. El Señor viene del linaje de Sem. Primero Crónicas 1, 24, 27. Primera Crónicas, capítulo 1, versículo 24. Sem, luego Arfaxad, luego Sela, luego Eber, luego Peleg, luego Reúl, luego Serug, luego Nacor, luego Taré y luego Abraham, el cual es Abraham. Entonces, la simiente de la mujer a través de Sem, a través de Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego Génesis 49, versículo 10, Abraham, Isaac, Jacob. Génesis 49, versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, ¿de dónde, en qué tribu nació Jesús? De tribu de Judá. En Salmos 89, estamos viendo a través de la Escritura el Redentor que fue profetizado. Y todo esto inició antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Primero de Pedro 1:20, Él fue ordenado, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos. Entonces, Salmos 89, versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Y mi mano estará siempre con él y mi brazo también lo fortalecerá. A través de David, el rey, él fue prometido, un simiente. Luego, en Mateo 1:1, David es de Belén, de Judá. Y Mateo empieza la genealogía.
de Jesús de esta forma: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y eso era importante para un judío, porque el Mesías tenía que ser del linaje de David y tenía que ser hijo de Abraham. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz de David. Yo soy su creador. Pero yo también soy el linaje de David. Dios creó a David, pero también es el hijo de David. ¿Por qué? Porque Dios se hizo carne, se encarnó. Y Mateo capítulo 1, versículo 21 y 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y puso por nombre Jesús, que significa Salvador. La palabra Jesús es derivado de la palabra hebrea Yehoshua, Jehová salva. En el número de Strongs es el H3091. Jesús es la forma griega, la palabra griega de Jesús, que se escribe I-E-S-O-U-S. Jesús. Y eso viene de H3091, Yehoshua. O es igual a Josué, Jehová salva. Emmanuel, Dios con nosotros. Hablando de la doctrina de hombre, Jesús tenía que ser hombre para redimirnos. Y Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios, para salvarnos, tenía que ser formado a esa imagen de hombre. Entonces, el hombre que fue creado tenía ojos. Tenemos ojos. ¿Por qué? En 2 Crónicas 16, versículo 9, habla de los ojos de Jehová. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Tenemos una boca, por lo tanto Dios tiene una boca. Deuteronomio 8:3. De pan no solamente vivirá el hombre, pero de cada palabra que viene de la boca de Jehová. Tenemos oídos, podemos oír, tenemos orejas, podemos oír. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 6. Perdón. Apunté mal, pero el versículo dice, inclina sus oídos para escuchar. Lo apunté mal el versículo.
Es 16. Segundo Reyes 19:16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Tenemos brazos, manos. Deuteronomio 5, versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Tenemos pies, también Dios. Éxodo 24:10. Éxodo 24:10. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Tenemos un espíritu, tenemos un alma. En Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Hebreos 12, versículo 9. Habla del Padre de los espíritus. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Y Dios tiene alma, Él tiene emociones también. Cuando Cristo dijo, si ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando reyó el Señor Jesús, es porque el Padre ríe también. Cuando Jesús lloró, es porque el Padre llora también. Cuando se indignó el Hijo de Dios, también se indigna o se enoja el Padre. Y también el Espíritu Santo. El Hijo de Dios es diferente en este sentido del Padre y el Espíritu Santo, en que Él tiene un cuerpo humano. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Él es nuestro mediador. ¿Por qué? Él es un hombre. Él nos representa ante el Padre. Y Él es Dios. Y se lo puedo decir así, representa a Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Él como Dios también. En Él están los dos. Está Dios en su plenitud, en Jesús, toda la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También Él no conoció el pecado, nunca cometió pecado. En Juan 8:46, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Él era el Cordero Pascual, 1 Corintios 5:7. El Cordero sin mancha, sin arruga, 1 de Pedro 1:19. Y esa sangre protegió al primogénito de la muerte. Hablando del poder de la sangre de Jesús tiene más poder que aún el poder de la muerte, del ángel de muerte, ¿verdad? Y del Hades. También recordándoles de que pecado trae separación entre Dios y hombre.
Isaías 59, versículo 2. Y luego cuando Adán y Eva pecó, ellos fueron Dios los sacó del huerto para no comer el árbol de vida y quedar en esa condición perpetua, de esa condición de separación de Dios perpetuamente. Quiero ahora terminar con nuestro estudio de fundamentos de fe, hablando un poquito, no mucho, entre la diferencia entre el calvinismo y el armenianismo. Esto también está en su libro y también es muy fácil, puedes ir al internet y poner ¿sabes qué, hermano? Hay una gran ventaja con el internet. Antes, si usted realmente quería estudiar, uno tenía que ir a una biblioteca, sacar la enciclopedia, sacar esto y sacar otro, y era todo por libros. O por microfiche. No sé si recuerdan eso, cuando yo estaba en la universidad estudiando, tenían volúmenes de artículos en lo que se llama microfiche, y lo miraba bajo casi como un microscopio. Y hoy en día podemos ir a buscar la historia de Guatemala, la historia, quién fue el primer presidente, y ¡pum!, ahí aparece. Entonces uno puede ir a internet y preguntar, ¿qué es la diferencia entre el calvinismo y el armenianismo? Bueno, básicamente Calvin enseñó de que el hombre es salvo porque solamente es por la pura gracia de Dios, y el hombre no tiene nada que ver, no tiene ni puede escoger, que el hombre es tan corrupto que ni su voluntad puede escoger. Entonces es Dios que escoge, y el que es salvo es porque Dios lo escogió. Y no tiene nada que ver con nuestra voluntad, con lo que íbamos a hacer, ni nada de eso. Es una gracia, si lo puedo decir, extrema. Y si Dios no escoge una persona, nunca serán salvos. Entonces, sí somos salvos por la gracia de Dios. Pero Armenio trajo una balance que también se encuentra en la palabra de Dios, que el hombre tiene una voluntad propia y una responsabilidad. Y quizás el mejor ejemplo de esto es en la vida de Jesús. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, un versículo que hemos leído muchas veces. Si Jesús tenía una voluntad para escoger, significa que nosotros también. En Hebreos 10, 9. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y en el huerto, cuando él estaba bajo mucha presión y el enemigo lo estaba atacando, porque el enemigo sabía si él iba a la cruz, él iba a perder. Y Jesús fue tentado aún en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Entonces el Señor Jesús tenía que tomar una decisión. Pero hermano, no sé si usted ha experimentado mucho dolor. Yo creo que el peor dolor que yo he experimentado
es un día en Honduras vino un tráiler lleno de cajas. Yo creo que había como quizás 300 cajas, 400 cajas. Y mi trabajo era sacar esas cajas pesadas y colocarlos adentro en un cuarto. Y ese día yo no traje mi cinturón, una faja para dar soporte. Y entonces yo era joven, robusto, entonces yo agarraba esas cajas y lo movía y lo levantaba todo el día. Y esa noche, cansado, me acosté en la cama. Mi esposa estaba a mi lado y yo solo volteé así para darle un beso y decir buenas noches, amor. Cuando sentí que alguien con un cuchillo o con un martillo me golpeó y me lastimó en la columna. Sentí un dolor excruciante y cada movimiento era excruciante y solo pude gritar. Llamemos a un amigo que vino, estudió para ser doctor, y él creyó que lo que sucedió es de que los músculos de mi vértebre, alrededor de la vértebre de la lumbar, se había inflamado y había presionado el nervio central. Hermanos, pasé toda la noche en dolor. Era horrible, excruciante. ¿Sabe de dónde viene el excruciante? Es que para explicar el dolor de la cruz, la palabra griega ex es fuera, cruciante, la cruz. Excruciantes literalmente es algo fuera de la cruz. Y entonces, yo clamando a Dios, pero imagínense el dolor que sintió el Señor Jesús. Y él solo tenía que llamar 12 ángeles, 12 legiones. Él podía haber bajado de la cruz, pero él en su dolor excruciante y por amor a su Padre y el amor que él tenía por nosotros, de su voluntad él se quedó en la cruz. Pero también fue a la cruz mediante el Espíritu Eterno. El Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, es el Espíritu de gracia. Entonces, la gracia de Dios le ayudó. Cuando el ángel vino para darle fuerzas en Getsemaní, eso era la gracia de Dios. Entonces, Calvin enfatizaba solamente la gracia de Dios y nada que ver con nuestra voluntad, nuestra capacidad para tomar la decisión. Pero eso no es correcto. La palabra de Dios es una palabra equilibrada. Dios es Dios de balance. Entonces, hay grupos que son calvinistas que se apegan a Calvin. Y hay grupos que se apegan a Armenio y enfatizan solo la voluntad y la responsabilidad del hombre. Pero la verdad es que es los dos. Los dos hay una armonía cuando se unen la gracia de Dios y la voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree. Entonces, esa es nuestra parte de responder a Dios. Dios responde y nosotros respondemos a Dios. Dios hace la iniciativa y nosotros respondemos. Es cierto de que por gracia sois salvos, no es por obras. No hay nada que nosotros podemos hacer o actuar o obrar para tener méritos, para obtener la gracia de Dios. Eso es un regalo. Si yo te regalo 5 quetzales,
usted no ha hecho ningún trabajo, yo solo se lo regalo, es una bendición. No has hecho nada para recibirlo. Sin embargo, si le digo, bueno, si me haces ese trabajo o si me ayudas con esto, te doy 5 quetzales, está bien. Y hacen el trabajo y le doy 5 quetzales. Ahora usted obró o trabajó para recibir esos 5 quetzales. En Judas 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso es la capacidad de Dios. Judas 24. Ahora un calvinista dirá, ve, Él, es solo Él, es poderoso. Él me va a guardar, yo no puedo perder mi eternidad en Cristo. Cuando soy salvo, siempre soy salvo. Y eso es lo que, al extremo, lo que sucede con el calvinismo. Se llama seguridad eterna. Como Dios me escogió y no tengo nada que ver con eso, tampoco no puedo salir de eso porque Dios me escogió. Pero hay otra parte de eso. Eso es lo que dice Judas, pero el equilibrio se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 22. Y en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis. Si en verdad tú permanecéis. Ahí está nuestra voluntad. Dios es capaz de hacerlo, pero Él no nos hizo como robots. No somos una computadora que Él programó, uno para bien y otro para mal. No. Nos dio el libre albedrío. ¿Y dónde está eso? Está en nuestros padres, Adán y Eva. Ellos escogieron. Su habilidad y capacidad para escoger siempre está ahí. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Respondió. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué hizo Moisés? Al final de cuentas respondió. Entonces tenemos una voluntad. Deuteronomio 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él presenta y dice, escoge. Entonces, tenemos esa capacidad para escoger. También otro versículo importante. ¿Dónde está ese versículo que dice, es Dios que pone en vosotros el querer y el hacer? No está en Efesios. Filipenses, gracias. Filipenses 2:13. Ok, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está la gracia de Dios.
Él se pone ese querer y guianza. Entonces hoy, un ejemplo, alguien vino y trajo mi almuerzo. Y más o menos yo sabía entre 1 y 2 me iban a traer el almuerzo. Pero vi el reloj, 1:15 no había llegado, 1:30 no había llegado, vi el reloj, 1:38. Y sentí levantarme y a poner una playera e ir a recibir el almuerzo. Y justo cuando me alisté, puse la gorra, escucho ¡ding! Y abre la puerta y ahí está mi almuerzo. ¿Quién puso ese deseo de alistarme y prepararme para recibir? Fue el Señor. Pero yo tenía que responder a eso. Y el momento que yo estaba listo sonó el timbre. Y la verdad no sabía si era esa persona o no, pero cuando le abrí la puerta ahí estaba. Yo dije, wow, eso fue el Señor. Es Él que pone el querer y hacer. Me estaba ayudando diciendo, aquí viene su almuerzo, alístate. Pero tenemos que responder. Entonces lo que estoy tratando de mostrarle es, sí está la gracia de Dios. Y Él hace su parte, pero tenemos que responder. Y en su libro se habla un poquito más sobre la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo. Ahora quiero empezar a desarrollar el tema del arrepentimiento. Arrepentimiento, y en su libro Cambiado de Gloria en Gloria. Y hay como 9 capítulos en su libro y no es posible tocar toda la información que está ahí, pero voy a sacar como un resumen de cada capítulo. Y espero que tenemos suficiente tiempo para terminarlo esta noche y creo que sí lo vamos a tener. Entonces, el arrepentimiento, como lo mencioné anoche en Hebreos capítulo 6, es una doctrina fundamental. Y se encuentra esa doctrina a través de la palabra de Dios. Ahora, arrepentimiento significa cambiar de pensar. Cambiar de pensar. En Mateo capítulo 9, versículo 13, el Señor vino predicando el arrepentimiento. Dice en Mateo 9, 13, porque no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si Jesús llamó a pecadores, y aquí está hablando públicamente a un hombre que se llama Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, entonces había mucha gente alrededor. Y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y él dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, si Jesús, su trabajo, era llamar a los pecadores que andaban en un camino lejos, apartados de Dios, y Él compartía con ellos con el fin de que ellos cambiaran su forma de pensar. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer también. Y cuando Jesús subió, dijo, enseñándoles en Mateo 28, 20, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado.
Y una de las cosas que el Señor mandó y enseñó era el arrepentimiento. Entonces el hecho es esto, la verdad es esto. Estamos perdidos sin Cristo, estamos muertos en pecado. Creo que la primera o segunda noche le conté el testimonio de un misionero que estaba en India y estaba cerca del río Ganges, un río sagrado para los hindúes, y un hombre que estaba a punto de morir estaba en el agua tratando de limpiarse, purificarse, pero estaba maldiciendo a su Dios, diciendo: eres un mentiroso, me prometiste paz, pero no lo tengo, y ahora voy a morir. El Espíritu Santo dijo: acérquese a ese hombre. Y él escuchó lo que estaba diciendo y compartió de la paz que podemos tener con Dios en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Esa paz viene cuando hemos sido exonerados de nuestra culpabilidad, de nuestros pecados, absuelto. La deuda ha sido pagado. La deuda que tenemos, el efecto del pecado, la muerte, todo eso es perdonado, es removido por fe a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y entonces somos justificados. Recibimos la justicia de Cristo imputada. Pero luego la justicia es obrada a través de nuestras vidas. Y el lino fino que se le da a la esposa en Apocalipsis 19 es las justas obras. En Apocalipsis 19, versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. Ahora esas acciones justas han venido a través del arrepentimiento. Porque cuando uno entrega su vida al Señor Jesús, uno es salvo. Su nombre está escrito en el libro de vida. La sangre del Cordero está aplicada. Pero cuando vemos el tipo, ¿dónde fueron salvados el pueblo de Israel en Éxodo 12 cuando celebraron la primera Pascua? ¿Dónde estaban ellos? En Egipto. Sin embargo, ¿cuál era su meta? Tierra Canaán. Éxodo capítulo 15. Versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, ha afirmado. El monte santo es monte Sión. Apocalipsis capítulo 14 nos habla del Cordero que estaba de pie en el monte Sión. En lo natural, monte Sión es un lugar dentro de la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén está dentro de la nación. Y como tipología podemos decir, Israel, la nación, lugar altrio. Muchas personas viven en Israel. Jerusalén, la capital. Menos personas viven dentro de Jerusalén, tipo de la iglesia como el lugar santo. Pero dentro de Jerusalén, esta monte Sión, de donde David reinaba, y era el monte santo porque David puso el arca del pacto que estaba antes en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés, lo puso sobre monte Sión. Y entonces monte Sión se convirtió en el lugar santísimo. Y David como rey y como sacerdote reinó y ministró
al Señor enfrente del arca del pacto, que estaba bajo una tienda sin velo. En el tabernáculo de Moisés había un velo, pero por aproximadamente 45 años David ministraba, tenía el arca del pacto sobre el monte Sinaí. De ahí monte Sión. En monte Sinaí Dios dio el orden para hacer el tabernáculo y construir el arca del pacto. Pero el monte Sión fue puesto y de ahí sale Salmos 24. ¿Quién puede subir al monte santo? Y Salmos 15. ¿Quién puede habitar en el monte santo? Entonces, una persona, Egipto representa el mundo, es salvo por la sangre. Pero ¿cuál es su destino? La Nueva Jerusalén, monte Sión. Y eso lo confirma Pablo en Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y en los versículos anteriores está hablando de monte Sinaí. Pero monte Sinaí, donde manifestó la presencia de Dios, la voz de Dios, se encuentra en el desierto. Entonces, la salvación inicia en ese momento cuando la sangre es aplicada. Pero luego hay una salvación progresiva. Una salvación progresiva. En 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Entonces, el llamado al arrepentimiento, hay un inicio, un momento donde arrepentimos, cambiamos de pensar y recibimos al Cordero de Dios, su sangre sobre nuestras vidas. En la casa, la puerta de la casa, tenían que poner la sangre sobre este lado del poste, sobre este lado del poste, este lado del poste y sobre el dintel de la puerta. Y eso formaba una cruz. Y no se ponía el sangre abajo porque no camina sobre la sangre. Entonces, la sangre aplicada sobre la casa representa a nosotros, esta casa, y la sangre está aplicada. Somos salvos, pero luego hay una obra de Dios. Recibimos la justicia de Cristo impartida en nuestra vida, pero luego hay una obra que Él hace a través de un continuo arrepentimiento donde el Señor va justificándonos, Él va rectificando nuestras vidas, como dice en Isaías 28, creo que es 11, línea sobre línea, reglón sobre reglón, un poquito aquí, un poquito allá. Y cuando cambiamos de pensar y somos convertidos, hemos ido en otra dirección, luego hay un refrigerio que se produce en nuestras vidas. Hechos capítulo 3, Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta palabra es avivamiento. Entonces, hay un proceso continuo donde Dios siempre está revelando cosas en nuestra vida. ¿Con qué fin? En Romanos capítulo 8,
versículo 29, Él quiere conformarnos a su imagen y semejanza. 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, 18. Por tanto nosotros todos mirando la cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu de Dios. Entonces, hay un proceso continuo. Salimos de Egipto, salimos del mundo y nuestro destino es llegar espiritualmente al monte Sión, donde dice en Hebreos 12, 22, 23, de los espíritus de los hombres justos hechos perfecto o maduro. Hay una obra continua en nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es una obra continua del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios quiere sujetar toda área de nuestra vida bajo sus pies. Él quiere llevarnos a la libertad que se encuentra en Él. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículos 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, permanecer en la verdad y crecer, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Cuando hay una revelación del Señor, hay gracia de parte de Él, cuando Él revela algo en nuestra vida, cuando Él muestra una verdad, como Él ve, su verdad, y nos hace ver como un espejo, como dice Santiago, vemos en un espejo la gloria, vemos la verdad, veo que mi cara está sucio, es una verdad, luego hay gracia disponible para que yo pueda recibir esa verdad. Y esa verdad entra y remueve un falso pensamiento, remueve quizás una fortaleza, una imaginación. 2 Corintios, capítulo 10. Versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? Son argumentos, cosas de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que es un pensamiento que hay que llevar cautivo. ¿Dónde se encuentra eso? Aquí. ¿Por qué personas caminan mal o andan en error o hacen lo que hacen? Es por lo que están pensando. Si una persona cree que no son dignos, que son basura, que no sirve para nada, y eso es lo que creen, van a actuar de esa manera. Pero viene la verdad, y la verdad dice: no,
Yo te conocí antes que fuese el mundo. Y yo te llamé, te conocí por nombre. Y yo te escogí antes de la fundación del mundo para que estés frente de mí cara a cara. Y yo envié a mi Hijo antes de la fundación del mundo, el Cordero